Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante a tratar. Es la infancia y adolescencia trans. Y bueno, en México hemos tenido grandes avances en todo lo que tiene que ver con el tema de la educación sexual y la familia. Y sin embargo, cuando hablamos de todo esto que tiene que ver con la transexualidad, todavía hay muchos tabúes. Todavía hay mucho misterio, hay mucha mala información o desinformación, muchos miedos, muchos prejuicios, y todo esto lo único que logra es hacer que las personas que lo viven, que lo experimentan, que son, pues sufran, y las familias también. Entonces nosotros, como ustedes ya saben, siempre en Diálogos en Confianza, lo que creemos nosotros es que lo más importante es la información, pero la información certera. Y entonces, bueno, por eso estamos haciendo este programa el día de hoy y por eso tenemos los invitados que tenemos el día de hoy, que en un momentito más, por supuesto que te los voy a presentar. Y te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula y después ya continuamos con todas las presentaciones. Adelante. Hay temas que despiertan muchas dudas y uno de ellos es la infancia y la adolescencia trans. ¿Cómo se manifiesta? ¿A qué edad? ¿Cómo se hace el acompañamiento a lo largo de los diferentes ciclos de vida? Son, entre otras, las dudas que más surgen, pero de entre todas ellas está una pregunta que tenemos que aclarar. ¿Es la transexualidad una enfermedad mental? No, no lo es. El 23 de junio de 2018 salió a la luz un comunicado de la Organización Mundial de la Salud donde la doctora Leil Say, coordinadora del Departamento de Salud Reproductiva de este organismo, anunciaba: históricamente, esta condición había sido colocada dentro del apartado de enfermedades mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10. Hoy, en el CIE-11, se creó una nueva categoría llamada salud sexual. El capítulo de salud sexual se creó específicamente para darle lugar a las condiciones de salud sexual que no están catalogadas como patologías. La decisión de quitar la transexualidad del apartado de enfermedades mentales se basa no nada más en la influencia de grupos de activistas, sino que se tomó como base toda la evidencia científica disponible hasta el momento. Es decir, se tomó la opinión de la comunidad científica, las evidencias, pruebas, etc. Y ahora que la Organización Mundial de la Salud ha dado este informe, ¿qué sigue? ¿Qué nos corresponde hacer desde las familias, las escuelas, los medios de comunicación y la sociedad en general? Nuestra responsabilidad es seguir educándonos en temas de sexualidad para entender, comprender y acabar con los prejuicios que generan la transfobia. Bueno, pues como ustedes ya escucharon, de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Y le doy los buenos días a Sandy. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, leyéndolos ya. Muy buenos días a todos. Gracias por sus comentarios y por todos sus saludos. Estamos en Facebook Live. Recuerde que ahí puede ver la transmisión completa de este programa en vivo. Y si se pierde algún programa que quiera usted después consultar, todos los programas están en YouTube para que con la fecha o con el título los pueda encontrar. También saludamos a la gente que nos está mandando algún tweet, a quienes nos llaman vía telefónica para compartirnos todas sus dudas y sobre todo sus testimonios. Queremos escuchar sus experiencias y las preguntas que tengan para nuestros especialistas para ir comprendiendo mejor este tema del cual, como ya decías, Cris, hay mucho que hablar y hay mucho que aclarar también y que entender y comprender. Por supuesto que sí. Y también le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que nos estarán acompañando, como ustedes ya saben, durante todo el programa. Y el día de hoy tenemos como invitados a David Barrios Martínez. Él es médico, sexólogo
y psicoterapeuta. David, qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío, por con completo. Un tema muy importante. Y utilísimo y urgente de difundir. Claro que sí. Muy contentos estamos, la verdad, de tenerlo sobre la mesa. Jacqueline L. Host Tapia también está con nosotros. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan importantes. Claro, al contrario. La verdad, Jacqueline, gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros, sobre todo para aclarar todas estas dudas y dar información certera, que eso es lo más importante. Gracias. Un placer. Luis Perelman también está con nosotros. Él es sexólogo educador, él es integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y cofundador de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, encantado. Un tema que no es nuevo, pero que apenas estamos viéndolo y escuchándolo y acompañándolo. Sí, cierto. No, no es nuevo para nada. No es nuevo. Pero es nuevo hablar de él. Es nuevo hablar de él de esta forma. Sí, y necesario, ¿no? También, entonces, bienvenido. Gracias. Jessica Mayan Durán Franco. ¿Sí lo dije bien? Sí. Jessy, bienvenida. Es asesora jurídica y fundadora de la Red de Juventudes Trans de México. Jessy, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues también ante un clima de ola de violencia hacia personas trans que actualmente vivimos, creo que estos espacios son necesarios, ¿no? Para empezar a hablarlo desde otros espacios, como dice Luis. Claro, y justamente lo que queremos es exactamente pues poner nuestro granito de arena para frenar exactamente eso, la violencia que no tiene sentido, no tiene razón de ser y no tendría por qué. Entonces, bueno, pues para empezar a mí me gustaría saber, para poder explicar la transexualidad de forma simple, las personas nacemos con un cuerpo y con una identidad psíquica. ¿Cuál de ellos determina la forma en que nos identificamos? Bueno, lo que hay en la condición trans, que quiero subrayar la condición trans, porque hay personas que pese a que se ha desclasificado como patología según los organismos internacionales de salud, hay personas que siguen viéndole como una alteración mental, como una patología. Bueno, es una condición en la cual hay una discordancia entre el cuerpo biológico y la identidad de género, lo que llamaríamos los factores del sexo y la concepción íntima, profunda, psicológica, subjetiva, de ser niña, de ser niño, de ser ninguno de los dos o algo de los dos. En otras palabras, estamos en presencia de cierta atipicidad de género que desde hace muchos años, mucho antes que el CIE 11 y mucho antes que la OMS, y aquí Luis no me dejará mentir, sexólogas y sexólogos de México consideramos que no era una patología, merced a la experiencia trabajando con personas trans, y afirmamos desde entonces, desde hace 35 años más o menos, que es una condición humana. Pero el problema no es la desclasificación, porque uno diría, bueno, pues ya los organismos de salud la han desclasificado, entonces ya la vamos a ver distinto. No, yo creo que el problema son los prejuicios, la transexualidad, la transgeneridad por sí mismas nunca han sido un problema. Lo que es un problema agudísimo, que origina muchos descalabros, muchas penurias, mucho sufrimiento, es la transfobia. Creo que el combate a la transfobia con argumentos científicos, humanistas, trabajando con la mente y con el corazón, trabajando con el amor, es lo que está al orden del día. Hay que erradicar la discriminación y las violencias que sufre una buena parte de la población trans en México, independientemente de su edad, aunque el programa de hoy estará dedicado a infancias y adolescencias. Sí, sí, importante, ¿no? También platicar justo desde la infancia y la adolescencia, porque parece que hay unos puntos importantes justo en la edad que ya nos irán diciendo ustedes. Pero entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es sencillamente una convicción personal de sentirse hombre o mujer. El gran cambio que estamos entendiendo es que nuestro ser hombre o mujer no está definido por lo que vemos al nacer entre nuestras piernas. No es porque vemos un pene que necesariamente es un hombre, y si no vemos un pene, vemos una vulva, necesariamente es una mujer. Sí decimos niño, niña, porque tenemos todavía esta costumbre muy arraigada de querer saber y todo se alinea a raíz de eso. Las únicas personas que ven desnudo o desnuda a la criatura son los padres o los cuidadores, y la sociedad quiere saber cómo estamos los seres humanos. Por eso
hay género y el nombre, el acta de nacimiento, y al final nadie debería interesarnos cómo son nuestros cuerpos más que a la persona, a sus posibles parejas y a sus médicos. Claro. Ese es, pero saber quién es, el ser hombre o mujer, la novedad es que está entre nuestros oídos o está en el alma. Eso es lo que apenas estamos aprendiendo hoy y eso es la identidad de Que género. independientemente del cuerpo que tengamos, es más bien cómo me siento. O sea, yo cómo me reconozco, cómo me vivo. Cómo me sé sí, que cómo soy. me sé que soy. Que eso es bien interesante porque creo que esa es la parte que cuesta más trabajo entender. Porque claro, un papá o una mamá te va a decir, bueno, pero es que vete en el espejo y ya vas a saber quién eres. Es más profundo que eso. Es algo que se sabe, no solo se ve, sino se vive, ¿no? Y yo quisiera agregar algo a lo que dice Luis, que me parece muy importante definirlo desde ahorita. La identidad de género, según toda la evidencia científica y humanista, no es algo que tenga que ver directamente con la crianza, es relativamente independiente a la crianza. Esto lo quiero subrayar porque hay mamás, papás, docentes, ministros religiosos, profesionales, que de alguna manera o se sienten culpables por haberlo forjado cuando es diferente el cuerpo biológico a la identidad de género, o bien dicen hay factores que tienen que ver pues con el aprendizaje, con los malos modelos, con los ejemplos, etcétera. Es importante destacar que la construcción de la identidad de género no tiene que ver necesariamente con la crianza. Por lo tanto, papá y mamá, para empezar, no tenían que sentirse culpables de nada. Y ya seguramente habrá ocasión de ahondar en eso. Y por eso es tan importante conocer a las personas, porque hablar en teoría, decimos, bueno, pues no lo ubico, así no me enseñaron, pero cuando conoces la vivencia, la historia de vida, convives, tienes amistades, trabajas con personas que son transgénero o transexuales, aprendes a entender que es un tema simplemente humano. Claro. Que hemos demonizado demasiado y lo seguimos demonizando y por eso hay transfobia y mucha gente siente incluso justificada esa necesidad de no, como se puede arreglar, entonces lo tratan de meter al molde, de meterlos al redil de la única forma que se puede ser hombre o mujer y si se salen de ese es castigado muy fuertemente. Sí, castigado. Ahí estamos todavía, desgraciadamente. Claro, sí, desgraciadamente todavía estamos ahí. Pero bueno, Jacqueline, la Organización Mundial de la Salud dice que la transexualidad no es una enfermedad mental, pero ¿por qué sigue apareciendo en el CIE 11 para que todos lo entendamos? Pues por desgracia, me parece, ¿no? Ahorita estábamos platicando con Jessie, precisamente eso. Se ha construido en el imaginario social, a través de la historia de la humanidad, que el género es un tema binario, es un tema de hombres y es un tema de mujeres. Y además es un tema en donde la representación del hombre es con ciertos genitales y la representación de la mujer con ciertos genitales. Estar ahí colocado ha invisibilizado que las personas podemos ser diversas y nuestro género puede ser diverso más allá del tema del sexo biológico con el que nacimos. Hubo un empuje, me parece, muy fuerte, sobre todo de las organizaciones trans, en la Organización Mundial de la Salud, empujando, como en su momento fue en los 90s, el tema de la homosexualidad. Quitarlo ya de las enfermedades y ahora ciertamente se quita de las enfermedades mentales, pero sigue colocado ahí como una patología. Es decir, no se desvincula de un tema que se imagina pensado con un tema de salud. Incluso, recuérdame, pero creo que la palabra sigue siendo disforia... incongruencia de género. Incongruencia de género. Es decir, aquí no hay ninguna incongruencia, claro, pero como en el imaginario social sigue habiendo este tema binario de hombre y mujer. De alineamiento entonces, con los genitales. Claro, y entonces, por eso es que usas el término incongruencia. Claro, pero porque no te estás alineando. Porque no te estás alineando a esta manera de cómo ser persona, cuando, lo decías muy atinadamente al principio, es una manera de ser que ha estado en la historia de la humanidad desde siempre.
y ya entraremos al tema de niñas y niños, que es algo que desde COPRED hemos empujado muchísimo, y en verdad es maravilloso. Niñas de 2, 3 años que sin necesidad de verse su cuerpo, saben perfectamente verbalizarse qué son a través de esa imposición social de cómo tenemos que ser los hombres y cómo tenemos que ser las mujeres. Y eso en otro momento tendríamos también que quitárnoslos, pero bueno, la sociedad va dando pasos, vamos dando pasos y vamos hacia allá. Oye, y me parece que vamos avanzando. Sí, a mí me parece importante puntualizar qué es el CIE, porque, bueno, nosotros un poquito tenemos un poco de idea, pero el público que nos está viendo para que tengan claro. Mira, es el Índice Internacional de Clasificación de Enfermedades, donde entran todas las patologías orgánicas, psíquicas y de otra naturaleza. Pero, como bien decía Jacqueline, podemos decir que es un avance el que desde el mundo médico, el mundo de la salud orgánica, se reclasifique o se matice la condición trans. Sin embargo, creo que lo conveniente sería desmedicalizar la condición trans e inscribirla en la agenda de los derechos humanos, porque eso es lo que está en riesgo y lo que está cuestionándose. Yo dije minutos atrás, la transexualidad en sí misma no es un problema. El problema es la transfobia y los efectos terribles que hay en las dinámicas familiares, en la vivencia de chicos y chicas y en la sociedad misma. Porque, bueno, ¿de qué nos sirve en realidad una desclasificación de enfermedades si los prejuicios, las violencias, las discriminaciones y estas concepciones, lo tengo que decir, conservadoras y fanáticas, siguen privando en muchos sectores de la población? Pero además me parece que hay un tema también grave todavía en la definición, y es cuando aborda el tema de niñas y niños, y hace, cuando se explica, cuando el término trata de explicar por qué está colocado ahí, hace nuevamente una referencia al tema de niños y niñas, de los juguetes con los que usa y con lo que se identifica. O sea, nuevamente regresamos a que si eres niña te gustan las muñecas y que si eres niño te gustan los cochecitos. Es una justificación desde el binarismo. Otra vez es binario, ¿no? Nos quedamos con esto, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza, hablando de niños y niñas y adolescentes trans. Tengo 28 años, actualmente vivo en la Ciudad de México. Soy originario de Chiapas. Tengo actualmente viviendo 1 mes y medio. Me mudé hacia acá porque actualmente mi condición de vida de donde soy originario es muy difícil y me ha llevado a que yo tome decisiones que no pensaba de tal manera que fueran a generar un golpe en mi vida. Yo desde muy pequeño siempre supe que este no era mi cuerpo porque nunca me identifiqué como un niño, como mis demás compañeros, amigos, incluso como mis hermanos. Siempre supe que, o pensé más bien que yo era una niña. Toda mi vida he sido muy independiente, incluso he tratado de reunir dinero conforme yo pueda, las opciones que se me presenten, porque tengo un sueño que es operarme, hacer mi transición. Mi mamá, mi madre siempre me apoyó, incluso me dio consejos, estuvo conmigo y está conmigo en las buenas y en las malas, pero en el caso contrario de mi papá, para él nunca fue algo que se viera bien ahí en la sociedad chapaneca, entonces es como lo contrario de todo lo que he vivido, porque los consejos de él siempre han sido muy humillantes y me han orillado a hacer cosas, como ya había mencionado, que no son buenas para mi vida. Mi padre incluso llegó hasta el punto de presentarme mujeres de todo tipo, incluso me llevaba con él a centros nocturnos donde habían mujeres, obviamente, que con dinero hacían servicios. Incluso mi papá una vez también, en esa ocasión que me llevó, saliendo del bar de donde habíamos asistido, me golpeó porque yo no quise tocar a una mujer. Entonces fue donde él se dio más cuenta del problema, o más bien de la decisión que había en mí, de que no era yo y que no me sentía identificado con él ni con los demás hombres en ese lugar. Mi único sueño actualmente es ser yo mismo, poder lograr mi transición y sentirme más identificado a como ya lo estoy y aceptarme tal y como soy. Yo soy un hombre que nació en un cuerpo que no es el suyo y que no se ha identificado nunca con él. Muchísimas gracias por este testimonio.
es muy importante para nosotros oír estas voces para ir entendiendo. Entonces, bueno, nos quedamos que ustedes nos estaban diciendo, un poquito orientándonos a todos los que estamos escuchando, los que era el CIE 11, y en la investigación que hicimos en Diálogos, decían que una de las razones por las cuales se había quedado en este libro, en este catálogo, había sido por la imposibilidad de recibir medicamentos. Entonces, una de las dudas que tienen ahí, Sandy, si lo quieres leer. Sí, también en redes nos preguntan por qué si no es un trastorno se requiere de terapia. Y también a lo que nos referíamos es por qué si no es una enfermedad, se preguntan por qué se trabaja o se necesitan algún tratamiento médico. A ver, yo lo primero que quisiera decir es que, por supuesto que no se necesita ninguna terapia. Es decir, sobre todo hay que tener mucho cuidado hoy en día con una apertura que ha habido, y no porque no existiera antes, con las terapias de conversión o terapias curativas. Ojo, esas son fraudulentas, esas son un fraude, esas solamente lo que señalan es insistir en esta idea de que es una enfermedad, de que te puedes convertir, e incluso para algunas religiones la colocan como si fuera un pecado. Entonces, ojo con las terapias. Si una persona quiere asistir con un psicólogo o con un psiquiatra, es una decisión personalísima, pero nada que ver con un tema de que tu condición de persona trans o de hombre o mujer gay, homosexual o bisexual se pueda curar. Esa parte me queda claro. Y lo otro, que se quedó en el tema de salud, uno no toma medicamentos solamente si estás enfermo. Es decir, tú también puedes tomar medicamentos para mejorar tu condición de salud. Y me parece que en este tema, cuando se marca que sigues tomando medicamentos, es precisamente para que las personas trans encuentren el bienestar en la apariencia y en la identidad con la que se sienten identificados y se sienten identificadas. Entonces, ojo, no todo medicamento es porque estés enfermo o estés enfermo. David, por favor. Mira, desde luego el dilema es falso. No se requiere estar enfermo para recibir atención médica, psicoterapéutica o psicológica. Voy a poner ejemplos simples. En medicina, existe en pediatría el control de la niña y el niño sano. El niño y la niña no están enfermos, pero van al pediatra para ser valorados y en su caso quizá restituir, por decir algo, un complemento vitamínico, por citar un ejemplo. Y otro ejemplo es el de la mujer gestante. La mujer embarazada no está enferma, es una condición fisiológica que requiere atención incluso muy cuidadosa. Bueno, toda proporción guardada, cuando hay un acompañamiento a la persona trans, se cubren los dos rubros. Es decir, un acompañamiento psicoterapéutico que, como bien apunta Jacqueline, no es curativo, puesto que no estamos en presencia de algo que haya que modificar, es una condición humana. Pero a veces, en ciertas ocasiones, para la familia o para la propia persona que está haciendo la transición, un acompañamiento psicoterapéutico es útil. Un acompañamiento psicoterapéutico respetuoso de la identidad de la persona. Porque todavía hay charlatanes que pretenden anunciar que curan o que recambian o que modifican una identidad de género. Y por otro lado, la cuestión de medicamentos. En efecto, en ciertas circunstancias, la utilización de hormonas y en ciertos casos también de procedimientos quirúrgicos, en este caso en la persona adulta, estarán indicados. Y la persona no tiene que estar enferma para recibir esa atención. Los ejemplos se multiplican, pero no hagamos equivalente estar enfermo a requerir atención médica y psicológica. Eso es importante ponerlo sobre la mesa porque nos lo están preguntando, ¿no? Para que quede aclarado. Sí, ¿Qué significa ser una persona transexual y cómo se manifiesta? ¿Qué ejemplos podrías darnos, Jessica? Bien, pues el espectro de identidades trans básicamente pues se va manifestando a lo largo de la vida, ¿no? De pronto pensamos que solamente en la infancia existe como esta sensación en la que necesitas comunicar pues tu identidad que no está acorde a las expectativas sociales, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir ya sea en la infancia, en la adolescencia, incluso en la adultez, ¿no? No necesariamente hay un término de vida. Y cuando hablamos de trans también hablamos de un tema de identidad política, ¿no? Creo que hay una cuestión donde a las personas trans generalmente se nos ve, antes que como sujetas de derechos, se nos mira principalmente como objeto de estudio, se nos mira principalmente como objeto de violencia, y dentro de la sociedad no estamos como ligadas a
a tener una voz, ¿no? Generalmente, y esto se suma más cuando estás en la infancia o en la adolescencia, porque vivimos en un mundo donde las voces principalmente las tienen los adultos, ¿no? Adultos que aparte cumplen con un estándar, ya sea académico, ya sea étnico, de clase, de raza, y que esto se problematiza porque empieza a existir una asimetría en qué valor tiene la voz de una niña o un niño trans o un adolescente trans. Y pues, por ejemplo, cuando decimos personas trans, estamos también partiendo de un acto completamente honesto de una persona que está diciendo quién es, más allá de la expectativa social, ¿no? Sí. Y esto obviamente... Y de pues, mucha valentía sí, también, y ¿verdad? tiene una repercusión pues en tus vínculos, tiene una repercusión en las cuestiones no solamente familiares, sino institucionales, jurídicas, sociales, de cómo es que te desenvuelves dentro de los espacios. Antes de también pensar cómo pensamos a las personas trans, trans es un prefijo que enuncia la transición, ¿no? Trans viene de trascender, de ir de un lado a otro, ¿no? Y justo del caso contrario son las personas cisgénero, ¿no? De las que a veces poco hablamos, ¿no? Que pues pareciera que este mundo lo normal es ser una persona que cumpla con las expectativas sociales que se tienen de esa persona de acuerdo a su genitalidad al nacer, ¿no? Entonces, Que eso sería el cisgénero, eso para los sería que no cisgénero, saben. sí, lo contrario a trans, ¿no? Entonces, ¿por qué enunciarnos trans? Creo que es una necesidad que también convoca a una cuestión política, una cuestión social y una cuestión que también nos va diciendo cómo es que tenemos una lucha de derechos que no solamente empiezan desde la infancia, sino que también pueden ir a lo largo de toda la vida, ¿no? Claro, muy, muy importante. Oigan, también creo que es importante aclarar algunos términos. Por ejemplo, Luis, ¿es lo mismo ser transvesti, transexual y transgénero? ¿Cuáles serían las diferencias? Pues uno de los logros o de las particularidades de México es que a diferencia de Estados Unidos, que engloban transgender, ahí usan el término transgénero como el término paraguas para todos los temas que transcienden o, entre comillas, transgreden los acuerdos y convenciones de género. Justamente cada identidad, cada grupo tiene particularidades para no poner a todo el mundo en el mismo... Aquí en México, para agrupar, para no mencionar siempre las tres, hablamos de tema trans más, pero travesti es a nivel de la expresión, no a nivel de la identidad. Entonces, Generalmente vestimental. Vestimental, comportamental. Y hay gente, es como subirse al escenario, vivir y presentar, interpretar o expresar el lado, sería en mi caso femenino, y decir, pero y mi identidad interna sigue siendo masculina o en mi caso masculina de hombre. Transgénero es quien dice, sí, mi cuerpo es masculino, pero si soy transgénero, mi identidad es de mujer, no necesariamente quiero modificar mi cuerpo. Puedo estar a gusto con el cuerpo. La persona transexual sí dice, ahí no soporto, como en el clip hace un momento, no soporto ciertos aspectos de mi cuerpo que necesito modificar claramente. Claro. Entonces ahí ya estaríamos hablando de transgénero. Transexual. Que implica los aspectos del cuerpo, los aspectos somáticos. Mucha gente también, hay alguna confusión si transexual es la persona que ya se operó. No, es quien necesita modificar su cuerpo. Y fíjate que en este tema es muy interesante porque, por ejemplo, en París, para hacer la corrección o la modificación en tu acta de nacimiento que te registraron con género masculino. Con el sexo asignado, por ejemplo, al nacer. Exactamente. Y quieres hacer la modificación en tu acta, Francia, que es un país de muchísima avanzada, sí te exige la modificación corporal, es decir, que seas una persona transexual. En la Ciudad de México no, es decir, se reconoce el tema transgénero y que no necesariamente tienes que ir por la modificación del cuerpo, porque entonces lo que acaba haciendo es otra vez necesariamente y obligatoriamente caer en el tema heterosexual o cisgénero en este caso. Sí, claro, ¿no? Alinear a los genitales. Alinear, entonces, con lo a ver, que dices tú, ¿no? Fue registrado
como varón y dice que ahora es mujer, entonces se me opera. No, pues no. Oye, ¿Y tienen que desnudarse para ver que se No, operaron? ¿No? Tiene que haber un certificado. Digo, perdón, pero es que es hasta... Además, mira, hay otra es una cosa. declaración que se hace, o sea, tú lo declaras como tal, pero es lo mismo que sucede cuando tú vas a registrar a tus hijos. Es decir, cuando yo fui a registrar a mis 2 hijos al registro civil, nadie me pidió, ¿no? Sí, que desvistiera a mis hijos para Y ver que lo si son niñas demostraras. o si son niños. Claro, exacto. Quisiera agregar algo que también me parece muy, muy importante. Muchas sexólogas y sexólogos estamos hablando en plural, las transexualidades, porque efectivamente hay una gama amplísima de posibilidades y de anhelos de cada persona. Yo he realizado, no centenares, miles de historias de vida de personas transexuales. Y te puedo decir que no todas desean cambios somáticos, cambios corporales. Hay muchas personas trans que quedan muy bien con el rol de género que desean y con el hecho de que, por ejemplo, a ti te llame Luis y a ti te llame Enriqueta, ¿no? Y el uso social de detentar una expresión de rol de género. Y en cambio, sí, la mayoría se inclinan por desear cambios en la corporalidad, cambios que tienen que ver con hacer acorde el cuerpo biológico, el sexo, pues, con la identidad de género. He notado que incluso muchos especialistas tienen dificultad con el concepto de identidad de género que aquí Luis lo ha explicado muy bien. Esta percepción íntima, subjetiva, personal de ser niña, de ser niño o no ser ninguno de los dos, que puede o no coincidir con el cuerpo biológico, porque si no volveríamos a caer estos binarismos que tanto daño le han hecho a la gente. Esa es la verdad. Sí. Binarismos, para que también nos dos entiendan, polos, dos polos, solo ¿no? dos Blanco opciones. y negro, Así es. mujer y Sin hombre. considerar que es una gama amplísima en la que hay muchas situaciones intermedias o que están en medio de los dos polos. Como dice Jorge Drexler, el gran cantautor, la vida es más compleja de lo que parece, la existencia es más compleja y nos cuesta un poquito de trabajo incluso a profesionales en este campo. De ahí que el que nos entretengamos en estas definiciones es bien útil, porque no me gustaría que el público que nos ve se desconcierte. Creo que estamos siendo incisivos en esto y quizá insistentes, pero es por la claridad. Yo creo que es importantísima la claridad. Yo creo que, entonces, yo nada más quiero saber, en el momento en el que alguien toma la decisión de sí modificar su cuerpo, ¿también cambia su nombre? O sea, la forma como se le llama, ¿se define? No, me parece que hay también una cuestión que tiene que ver sumar la perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, hay una cuestión que no solamente se basa en términos médicos, sino que más bien la terminología, claro que ha avanzado a partir de que pues estándares internacionales han adoptado justo la terminología para que los estados puedan adoptar ciertas medidas que puedan atender a la población, ¿no? Y creo que no hay como un manual, ¿no? En esto de cambias, automáticamente cambias tu nombre y hay como una receta, ¿no? Me parece que también es importante decir que bueno, los retos que tienes cuando eres una persona trans generalmente van desde que cuando llegas a veces a la atención médica, ojo, no significa que sea integral y que sea con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Muchas veces te piden de forma, pues, realmente coercitiva que tengas una prueba de vida, por ejemplo, ¿no? Y eso es sumamente violento. A veces hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, las personas no binarias, y que pues rompen con todo un esquema que ahora pues también hay profesionales de la salud, ¿no? Que justo exigen que se apeguen a un lineamiento, ¿no? De estos van a ser los pasos, te vas a tener que hormonizar, te vas a tener que cambiar tu nombre, con rigidez, ¿no? Vas y le dices a tu familia y pues si no te acepta, pues ni modo, o sea, tú hazlo. Y entonces creo que borran muchos de los contextos que las personas trans vivimos, ¿no? Recordemos que ser una persona trans, como bien lo dijo Luis, este abanico que también internacionalmente hemos posicionado, ¿no? Desde movimientos tanto en Latinoamérica como en Europa, como en diversos continentes, sobre este término paraguas, ¿no? Porque se complejiza cuando obviamente tú eliges o no modificar tu cuerpo, porque muchas veces las personas trans suspenden o no su tratamiento hormonal, muchas veces deciden o no modificar su nombre, y saber que todas las transiciones son válidas es importante para que quien lo decida hacer a partir de este acto de comunicar mi identidad es esta, no vaya con el miedo, con la perspectiva de necesito seguir una receta, y que igual la familia no piense que el término final es una operación genital. Claro, muy importante. Claro. Gracias por aclararlo, Yo creo porque que lo creo que dijo eso es maravilloso. maravilloso. Sí.
Pues son pero bueno. Los verdaderos expertos son las personas trans. Claro, por claro. supuesto, para nosotros es importantísimo escuchar las voces porque entonces nos va aclarando a todos lo que realmente queremos tener claro, ¿no? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, les tengo una noticia que es muy importante porque puedes asistir con nosotros a la premiere exclusiva de la película Tiempo Compartido. Es una película mexicana multipremiada y protagonizada por Luis Gerardo Méndez, que bueno, a todos nos gusta muchísimo, Luis Gerardo, Miguel Rodarte, Cassandra Changarotti y un gran elenco. Y bueno, lo que tienes que hacer, por supuesto, es llamar, porque tenemos 10 pases dobles para las primeras 10 personas que se comuniquen al 5166-4000. Se los vuelvo a repetir, 5166-4000. Tenemos 10 pases dobles para la premiera, así es que por supuesto que llamen. Y bueno, acompáñame a ver el siguiente testimonio. Es un papá que, bueno, le costó mucho trabajo entender lo que estaba sucediendo y vamos a ver las consecuencias de esto. Tengo 52 años y hace 15 años viví en Estados Unidos. En Estados Unidos tuve un hijo y me casé con su mamá. Y regresé por el motivo de la situación de que mi hijo se volvió mujer. Y la verdad lo que no entendí es que mi mujer me decía que mi hijo había nacido en un cuerpo que no era el de él. Yo no sabía qué era esto ni de qué se trataba. En realidad solo que sí, pues decidí abandonarlos. Y como era indocumentado, me regresé a México. Yo no sabía de esto. Yo pensé que mi hijo solamente era homosexual. Después empecé a investigar acerca de esa situación y cuando quise regresar con mi familia, ellos ya no me aceptaron y tuve mucho miedo porque la sociedad pensaba que por mi culpa mi hijo se había vuelto homosexual. Yo hoy lo entiendo y que sí pasa, que mi hijo nació en un cuerpo que no era el de él y por más que lo he buscado, él ya no me quiere ver y perdí a mi hijo y a mi esposa por esta situación y nadie me preparó para esto, entonces decidí alejarme. Hoy sé que me equivoqué y él nunca dejó de ser mi hijo. Y mi esposa me cuenta que ahora él ya es una mujer, ha tenido su proceso hormonal y todo lo necesario para ser una verdadera mujer. Y por más que les he pedido perdón, ellos no me quieren perdonar. Y también ellos no han pensado en que para mí ha sido difícil saber que tengo un hijo transexual. Y me arrepiento de las decisiones que he tomado sobre esto. Y de verdad quiero regresar a volver a ver a mi hija. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Y yo creo que esta es una historia que podemos encontrar que es muy común. Jessica, dices que sí. Sí. Dinos un poco. Pues justo desde la cuestión tanto de lo personal, he experimentado principalmente pues el apoyo de mi familia, ¿no? He tenido esa suerte que mi abuela creo que fue la que me dio la bienvenida, una mujer indígena ñañú que al final de cuentas, sin toda esta, muchas veces esta terminología, simplemente me dijo, ¿y crees que por eso te voy a dejar de querer? ¿No? Y que de pronto con mi madre me acuerdo mucho que llegó y esta frase que me marcó mucho que fue, pues ya se veía venir, que no te quisieras dar cuenta era otra cosa, ¿no? Sin embargo, la mayoría de historias no tienen esta simpleza, esta empatía, esta cuestión de acompañamiento amoroso que finalmente yo he tenido y que creo que eso es lo que ha motivado, ¿no? O sea, las historias que también han tenido una repercusión donde muchas veces cuesta mucho trabajo reconocer, no es necesariamente porque sea una cuestión personal, sino que muchas veces responde incluso al mismo contexto en que la persona, pues obviamente heredó todo un sistema que le enseñó a que ser mujer y ser hombre era de una forma, ¿no? Y claro que tiene un choque cuando se trata de un vínculo, porque muchas veces en las casas pasa, ¿no? Como pues se decía aquí, bueno, acepto la diversidad, pero afuera de mi casa, sí. Pero cuando ocurre adentro, ocurre toda una ruptura que vienen todas estas emociones. Oye, ¿no? Jessy, a mí me gustaría que nos dijeras cuál consideras tú que fue la diferencia justo en ese punto. Fíjate, hablas del amor, que a mí me parece que es algo fundamental y que cuando nosotros no lo metemos en la ecuación estamos equivocados. Y entonces tú dices, a mí me aceptaron de una manera muy fácil, pero sobre todo muy amorosa, ¿no? Eso dices que marcó la diferencia. Claro. Y seguramente tú has encontrado a otras compañeras en las que no fue la misma historia. ¿Qué pasa cuando no está el amor en la ecuación? Me parece que son, pues hay historias que al final son de lucha y resistencia, ¿no? Y que de pronto también pues son, creo que el núcleo familiar es uno de los primeros espacios donde se expresa no solamente el tema de la identidad se comunica, sino la expresión de género, ¿no? Muchas veces estas formas completamente aversivas en las que se reaccionan dentro de las familias, donde pues se silencian
no solamente temas de violencia, ¿no? Sino que muchas veces a muchas compañeras pues les rompen sus cosas, empiezan con insultarlas, empiezan con esconderles, con prohibirles incluso salir, les tratan como personas que son incapaces, y claro que son personas que obviamente luchan, ¿no? Pero que claro que sus contextos cambian, porque muchas veces las formas en las que la violencia opera no solamente quedan en la familia, sino que se trasladan al espacio público y al espacio institucional, y cuando ves a una persona que obviamente pues justo no tuvo un apoyo integral, ¿no? Muchas veces yo celebro la valentía que tienen, ¿no? Tenemos, que es poner que los contextos a veces se les orilla a la deserción escolar, ¿no? Porque no se tiene un apoyo dentro de la escuela, se les orilla a cuestiones donde la violencia en las calles, pues no hay un respaldo familiar para soportar eso, porque muchas veces, así como nos miran en la calle, tal vez este es un espacio seguro, pero saliendo allá a las calles, los gritos pues son constantes, ¿no? De que si eres tal por cual, de las miradas, incluso las miradas lascivas son muy fuertes, ¿no? Entonces muchas veces llegar a casa y saber que es un lugar de resguardo, un lugar de refugio, pero también tener una capacidad para no narrarte a ti misma desde una cuestión de culpa, de juicio, una cuestión también pues completamente desahuciada, ¿no? Creo que también interviene, porque crecer con esas palabras que todo el tiempo te están diciendo, lo puedes hacer, eres quien tú eres, creo que cambia totalmente la diferencia para salir al mundo y simplemente también sentir un orgullo de quién eres a pesar de toda la violencia. Sí, yo creo que es la diferencia entre estar acompañado y abandonado. Así es. Muy brevemente, creo que el tema es el derecho a la felicidad que tienen las chavitas, los chavitos, los hombres y mujeres trans. Para mí hay una triada, son 3 cositas, pero sumamente importantes: el conocimiento, el cambio actitudinal y el amor. De hecho, está más que demostrado en varios estudios que cuando hay una provisión de estas 3 cosas en la familia, en la gente cercana, la transición de la persona trans es mucho más ágil, se acerca mucho más a la felicidad. A mí me mueve mucho el testimonio que acabamos de presenciar, porque estamos hablando de un hombre mayor, más o menos tiene mi edad, ¿no? Y sin embargo, hubo un momento de su vida en la que pudo estar superando la transfobia. Yo creo que no es tarde para él recuperar el vínculo familiar. Ahorita está padeciendo ese distanciamiento, esa suerte de castigo emocional, pero de veras a mí me resulta conmovedor que un hombre mayor agarre la onda, se sensibilice y cambie. Esto nos demuestra que es perfectamente posible y es una esperanza muy fundada que las cosas pueden cambiar con esas 3 cosas: conocimiento, cambio actitudinal y mucho amor. Claro. Y cosas tan sencillas. Solamente habría que escuchar la otra parte de la historia, ¿no? Porque a veces cuando ese cambio se da, el daño ya fue muy grande, David. Entonces Pues también sí, hay que puede respetar, resultar ser hay muy que difícil. respetar la otra parte, ¿no? Sin También duda. Sí, no sin sabemos. duda. Pero tienes razón, es muy conmovedor ver que finalmente él rompe con sus prejuicios y sobre todo al final a mí me encantó escucharlo decir, quiero ver a mi hija. Así es. Eso me encantó. El sí. cambio del pronombre, el Del pronombre. reconocer, sí tengo una hija. Sí, fue Es maravilloso. maravilloso, como lo dices. Eso es lo más sencillo de hacer, cuesta mucho trabajo desde lo actitudinal, Exacto. pero cuando los padres y las madres son las que cambian, las primeras a dar este espacio de refugio, de seguridad, de dar esta atención y de acompañar y decirle a su hijo o su hija, quiero celebrar quién eres, vamos a hacerlo juntos. Vamos, yo te voy a proteger, yo voy a ir contigo por delante y yo voy a encargarme de que a ti no te hagan daño. Eso es lo que más conmueve y ayuda a ver felicidad, sonrisas, comunicación. Claro, sí. Eso es lo maravilloso y por eso, a pesar de muchos debates políticos de grupos conservadores que dicen es que tiene que ser de otra forma, hay que evitar que se metan, que se salgan del redil de lo que debe de decir la sociedad. En las manos de madres y padres está el que salgamos adelante y que sea el cambio, y por eso yo le apuesto a que madres y padres estén de lleno adelante con sus hijas e hijos, y por eso hay asociaciones ya en 23 países en América Latina, mucho trabajo en Estados Unidos y en Europa para los padres y las madres. Por eso, por favor, búsquenos, no están solas ni solos. Este es el 4º programa en Canal 11 que felicito, que agradezco que incluyan el tema porque nadie lo trata de esta manera. Claro, Así es que bueno, para ahí nosotros vamos. es un honor, Luis. Para nosotros es un honor.
Y justamente hablando de eso, tengo aquí a una familia que me gustaría pues oír de viva voz exactamente cómo lo vivieron ellos. Y tenemos con nosotros aquí a Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Mateo, ¿en qué momento tú lo pudiste decir en voz alta? Pues fue más o menos hace 1 año y medio, que fue cuando, se lo dije a mi familia, fue cuando para mí comenzó mi transición. Fue justo ese momento. ¿Qué edad tienes ahorita? 18. O sea, a los 17. Ujú. ¿Pero a qué edad te diste cuenta tú? Pues creo que es algo que siempre tenemos presente, pero no lo sabemos nombrar. Y creo que cuando yo por fin le pude poner un nombre, fue más o menos a los 16 años y fue cuando lo enfrenté. ¿Y qué fue lo que sucedió en tu entorno que de repente pudiste ponerle un nombre? Para que las personas que nos están viendo y que están viviendo tal vez este proceso digan, ay, mira, yo ahí estoy, me reconozco. ¿Qué fue lo que sucedió que dijiste, no, pues definitivamente yo soy hombre? Pues ahí pasó algo un poco fuerte. Cuando por fin empecé a asumirlo, tuve un intento de suicidio porque me di cuenta, bueno, para mí era como algo muy difícil. Yo dije, sí, tengo el apoyo de mi familia y ni siquiera como que pensaba en los problemas sociales que me podría enfrentar, pero dije, es algo con lo que yo no puedo, algo con lo que yo lo veía muy lejano poder transicionar. Dijiste, no, nadie me va a apoyar, va a ser muy doloroso, ¿o qué? ¿Qué fue lo que te hizo de repente perder toda esperanza y tener ganas de quitarte la vida? No, realmente, bueno, yo siempre considero que somos una familia muy unida y que siempre, cosa que pase, siempre estamos ahí para apoyarnos, pero era más algo de mí hacia mí, que yo no me sentía capaz de hacerlo. ¿A quién fue el primero que le dijiste? A mi hermana mayor. ¿Y cuál fue su reacción? Me dijo que siempre había querido tener un hermano y que ella lo tenía. ¿Y eso para ti fue liberador? Pues en ese momento era entre miedo, alegría, incertidumbre, no sabía, pero sí, la primera vez como que le escuché decirme hermano, sí, nunca voy a olvidarlo. Ok, después de ella, Em, ¿cómo se lo dijiste a tus papás? Por una carta. Les escribí una carta, de hecho tenía como todo planeado, como el día que lo iba a hacer, y de repente estábamos un día cenando, estábamos como platicando entre risas y fue como de creo que este es el momento perfecto, ni siquiera estaba como terminada mi carta y dije no, ahorita, y ya saqué la carta, no me acuerdo bien, un 20 de febrero, y se las leí, bueno, intenté leerla porque no pude, empecé a llorar y ya mi hermana mayor fue quien terminó de leerla. ¿Y qué sucedió? Pues su apoyo en ese momento todos fue como de no, pues sabes que estamos aquí para ti y cualquier cosa que te digan a ti o que te pase nos pasa a nosotros. Marisela, te veo muy conmovida. Sí. Tú eres su mamá. Sí, pues el recordar, ¿no? El intento de suicidio fue algo muy, pues muy fuerte, muy caótico, muy límite, fue a todo límite, ¿no? Al final, el hecho de pensar que, pues que ¿por qué? Porque no sabíamos, no, como dice él, no sabíamos ponerle nombre, no sabíamos qué tenía, por qué quería morir. ¿Tú sospechabas algo? Porque Jessica, por ejemplo, dice que su abuela, bueno, más bien fue su mamá la que le dijo, eres la única que no se había dado cuenta. ¿Tú ya te habías dado cuenta de algo? Algo, pero no la situación del trans, sino la situación de que lo veía muy triste, lo veía, no comía, no tomaba agua, dormía demasiado, o sea, los puntos de la depresión ahí estaban, pero no sabíamos por qué. Cuando supiste la noticia, ¿qué fue lo que pasó por tu corazón y por tu mente? No, pues dije, ay, gracias a Dios eso, porque primero dije, ¿qué es? ¿Con qué se quita? ¿Con qué se come? O sea, no sabía yo que era transgénero. Fue el suicidólogo el que nos dijo a nosotros como padres que era una situación de transgénero, y pues luego me metí a la computadora a ver qué era como, y pues ya me dijeron que que le teníamos que ayudar llamándolo como masculino y reafirmándolo como hombre. Y pues me ponía a practicar en las noches el nombre de Mateo, porque antes su nombre era Carol Aline. Entonces yo me ponía a practicar, le dijo a su papá que le pusiera un nombre de niño, que él le había puesto un nombre de niña y que ahora necesitaba uno de niño. Y su papá le gustó Mateo. Entonces, Oye, una de las cosas que nos han comentado en otros programas y que hemos oído a través de las llamadas es que los papás, y en este caso tú, la mamá, viven una especie de duelo, o sea, se despiden de su hija primero para después darle la bienvenida al hijo. ¿Te pasó eso a ti? Claro,
Claro, el hecho de saber que pues que ya, Carolina, adiós, totalmente quitarle vestiditos, moñitos, obligarla a que se pusiera cosas femeninas, porque pues obviamente, y porque no te maquillas, y estos aretes, y mira este vestido, o sea, obviamente uno pasa por un duelo, pero en mí en lo personal, yo lo que quería es que él tuviera ganas de vivir, ganas de ser feliz, ganas de encontrar ese motivo para sonreír, porque no sonreía. Entonces, Marisela, muchísimas gracias. Qué ejemplo tan más hermoso de amor y apoyo a un hijo. De veras, gracias. Voy a ahora entrevistar de este lado. ¿Estás bien? Sí. Sí. Bueno, tengo aquí a Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy conmovido. Sí. Sí. ¿Qué te conmueve tanto? La transición de tu hijo. Por una parte, la obligación que me siento yo de hablar de este tema. ¿Sientes obligación? Sí, sí, definitivamente. Al principio no tenía el menor conocimiento, la idea. Yo les digo a mi familia que mi peor enemigo era la ignorancia acerca del tema. Claro. Cuando mi hijo me enteré de su condición, ahora ya sé que es una condición, y lo primero que pensó en mí es cuenta con mi apoyo, yo quiero que seas feliz, y no sé cómo te puedo ayudar, pero lo voy a investigar. Esa fue la primera consigna. Como padre, siempre he dicho que hay que amar a los hijos, pero yo creo que esa palabra no la entendía, el amor no lo entendía hasta que empecé a vivir en esta situación. Hasta que te puso a prueba el amor. Exactamente. Y comprendí que un elemento importante en el amor es la incondicionalidad, es decir, no condicionarlo. Y yo amo a mi hijo tal como es. Para mí es un ser humano hermoso, bello, y lo estoy aprendiendo a conocer. Y la responsabilidad de que yo te hablaba es de que hay padres que desgraciadamente les cuesta mucho trabajo la aceptación, y yo les pido de favor que este camino es muy complicado, muy difícil, y yo creo que nosotros podemos hacer mucho para que sea un poco más sencillo. Pero muchísimo, Arturo, muchísimo. De veras que muchísimas gracias a ti, gracias a los tres. Qué ejemplo de amor tan más profundo. Quédate con nosotros. Se acabó el programa, estamos muchas en gracias. Diálogos en Confianza. Qué maravilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos leyendo todos sus comentarios en el día de hoy y los invitamos a que en el tema de mañana participen. El tema es Mejora tu estado de ánimo. Y William James, filósofo estadounidense, dice que el gran descubrimiento de esta generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales. Y de eso es de lo que se va a hablar. De los problemas, pues nadie se salva. Todos tenemos mayores, en algún momento más problemas, algunos muy fuertes, muy difíciles de resolver, algunos incluso llegan a ser devastadores, pero siempre hay una actitud que nos permite sobrellevarlo, salir adelante, y la actitud con la que se vive marca toda la diferencia entre sufrir y entre el dolor o permanecer en él. Entonces de eso se va a hablar el día de mañana. También, por supuesto, que las hormonas, la parte bioquímica de nuestro organismo, juega un papel muy importante, y cuando no está bien el equilibrio en nuestro cuerpo, pues también pueden venir la depresión o cualquier otro trastorno o incluso enfermedad. Por eso también es importante atenderlo y que todo esté en equilibrio. Este es el tema de mañana, lo invitamos a participar, y mientras tanto vamos a continuar hablando de nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver el siguiente material. Hay personas que siguen viéndole como una alteración mental, como una patología. Pero es una condición en la cual hay una discordancia entre el cuerpo biológico y la identidad de género. Los factores del sexo y la concepción íntima, profunda, psicológica, subjetiva, de ser niña, de ser niño, de ser ninguno de los dos o algo de los dos. Sexólogas y sexólogos de México consideramos que no era una patología, merced a la experiencia trabajando con personas trans, lo que es un problema agudísimo que origina muchos descalabros, muchas penurias, mucho sufrimiento, es la transfobia. Nuestro ser hombre o mujer no está definido
por lo que vemos al nacer entre nuestras piernas. Sí decimos niño, niña, porque tenemos todavía esta costumbre muy arraigada. El ser hombre o mujer, la novedad es que está entre nuestros oídos o está en el alma. Hoy en día, con una apertura que ha habido, y no porque no existiera antes, con las terapias de conversión o terapias curativas. Ojo, esas son fraudulentas, esas son un fraude. E incluso para algunas religiones la colocan como si fuera un pecado. Uno no toma medicamentos solamente si estás enfermo. Ojo, no todo medicamento es porque estés enfermo o estés enfermo. David. Travesti es a nivel de la expresión, no a nivel de la identidad. Entonces, generalmente vestimental. Transgénero es quien dice, sí, mi cuerpo es masculino, pero si soy transgénero, mi identidad es de mujer, no necesariamente quiero modificar mi cuerpo. La persona transexual sí dice, ahí no soporto, como en el clip hace un momento, no soporto ciertos aspectos de mi cuerpo que necesito modificar. Hay alguna confusión si transexual es la persona que ya se operó. No, es quien necesita modificar su cuerpo. A veces pensamos que los niños y adolescentes son muy pequeños como para saber lo que quieren. Y pensamos, ¿por qué tenemos que hablar del cambio de identidad de género con los niños? Porque de acuerdo con los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, de la cual México forma parte, todos los niños y niñas tienen derecho a la vida, a que el Estado garantice su supervivencia y vele y mantenga su derecho a una identidad. De hecho, el artículo 8 de la Convención nos dice lo siguiente. 1. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Es decir, si el niño o la niña desde pequeños expresan una necesidad de reorganizar su identidad de género, es labor de los padres garantizar que sus hijos e hijas tengan acceso a los medios que les permitan defender esta identidad. Si necesitas más información, consulta la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y bueno, es muy importante saber todo esto que te pusimos en la cápsula para ir aclarando y sobre todo, como nos han dicho mucho a través de este programa, pues la ignorancia es nuestra peor enemiga, así es que pues disipar todas las dudas es importantísimo. Y por acá tengo conmigo a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Oye, Mau, ¿tú en qué momento fue? Me dices que a muy temprana edad te diste cuenta que, bueno, pues el cuerpo con el que habías nacido no representaba a quien tú eras. En efecto, me di cuenta a los 4 o 5 años y fue difícil porque no había información y estaba demasiado pequeño para comprender qué me pasaba. Uh-huh. ¿Recuerdas qué era lo que pensabas en ese momento, a esa edad? A esa edad, pues yo me encontraba en la preparación de kinder, ¿no? Entonces, crecí con un primo que es de mi edad y yo veía las diferencias. Yo quería que me trataran como él y bueno, desafortunadamente igual en ese sitio, en esa escuela, no me trataban como tal, sino me trataban de corregir. Uh-huh. Entonces, ¿a qué te refieres con que te trataban de corregir? O sea, ¿te veían actuando como más parecido a tu primo y te decían, ¿ese no es tu rol? Sí, en efecto. Uh-huh. Igual, una ocasión intenté entrar a los sanitarios de los niños y me corrigieron. Uh-huh. ¿Qué te dijeron? Ahí no te toca. Sí, uh-huh. Siempre era separarme o tratarme de guiar por el camino que creían que era lo mejor. Ok. Oye, Mau, ¿y cuántos años más te tardaste en decirlo públicamente? A mi hermano menor, bueno, tengo un hermano de 20 años, se lo dije cuando yo tenía como 12 años. Uh-huh. Él tampoco conocía, pero sabía que se lo podía decir, porque había la confianza.
Incluso yo sé que él, no teniendo el conocimiento, me dijo, pues eres mi hermano y yo sí te quiero. Y fue ¿Y mi qué fue lo que confidente. le dijiste? Porque de repente, fíjate, esto que nos dices es muy interesante. No hay el conocimiento, no tenía yo el conocimiento, no se hablaba del tema. Entonces, ¿qué fue lo que le expresaste? ¿Le dijiste, estoy confundido? ¿Cuáles fueron tus palabras? Recuerdo que íbamos caminando y había tenido un día difícil porque en la secundaria sufrí mucho bullying. Entonces le dije, me siento mal porque no me siento mujer, soy como tú, soy hombre. Y sus palabras pues fueron esas, yo te acepto, te quiero y bienvenido, hermano. Ok. Me dices que a los 16 años empezaste tu transición. ¿A qué te refieres? Pues a lo básico, que es un poco el cambio de imagen. En la sociedad, pues, a veces, y más en ese entonces, hace unos años, pues las mujeres de cabello largo, y entonces yo comencé con esa transición de cortarme el cabello de a poco, vestirme, pues, más masculino, según la sociedad. Y pues así he seguido. De hecho, yo no estoy en tratamiento hormonal. Y bueno. No estás en tratamiento hormonal. No. ¿Esa es una decisión que tú tomaste? Sí. ¿Y vas a estar en tratamiento en algún momento? ¿Lo piensas hacer o definitivamente no? Tal vez en un futuro. ¿De qué dependería? Dependería de que se sabe que ciertos tratamientos a veces incrementan la posibilidad de ciertas enfermedades. Entonces, la verdad, yo ya me acepté como tal, ya acepté mi cuerpo, ya soy muy pleno. ¿Y no sientes esa necesidad? No. David, ¿nos podrías aclarar ese punto? ¿Es cierto que algunas de las medicinas o de los tratamientos que necesitan tomar afectan algunas enfermedades, como Mauricio nos los comenta? Una buena supervisión clínica, y aquí es donde entra la intervención médica, por ejemplo, del endocrinólogo, endocrinóloga pediatra, del médico adiestrado en este campo, es el hecho de que va a propiciar cambios positivos la hormonación, modelando el cuerpo al gusto de la persona. Y cuando digo al gusto, no digo capricho, digo a su interés vinculado con su identidad de género. Hay que advertir que hay efectos secundarios colaterales que pueden ser perfectamente supervisados y evitados. Por ejemplo, cuidar la glándula hepática, cuidar el hígado, que es donde se metabolizan estas sustancias, y advertir de algunas modificaciones que puede haber en algunos casos. Por ejemplo, la contraindicación con el alcohol y el tabaco, por citar un ejemplo. Pero una buena supervisión en manos profesionales no solo aminora, sino evita efectos secundarios lesivos. Creo que nuestro compañero, es que desde aquí no veo tu nombre, ¿recuerdan? Mauricio. Mauricio, creo que es importante que documentes la información para que tú soberanamente decidas si te vas a hormonar o no, pero que tengas todos los criterios para este manejo, ¿no? Sí, a mí me parece interesante esta postura que nos plantea Mauricio, porque es un poco, Jacqueline, lo que tú comentabas, ¿no? Que dices, bueno, creo que no necesariamente tenemos que seguir esta idea binaria y entonces a fuerzas tener que entrar a la idea heterosexual, ¿no? De tienen que haber hombres y tienen que haber mujeres, entonces transfórmate porque no estás completo, etcétera. O sea, la verdad es que aquí es una prueba clara de la diversidad y de que tenemos que aplaudirla, ¿no? La diversidad tal cual es. Sí, mira, es indiscutible. Yo creo que Mau ha tomado como esa decisión, ¿no? Y Mateo también. Lo que es muy importante y sí quiero destacar es el espacio escolar. El espacio escolar es un momento en la adolescencia para todas y para todos muy complejo. Sí. Te empiezas a descubrir tu cuerpo, tus amores, tu sexualidad. No estar acompañado o acompañada por los familiares, pero tampoco estarlo por los docentes, te puede llevar verdaderamente a estas situaciones muy complicadas en la vida. En Copred, cotidianamente, 3 veces al año, tenemos talleres especiales en donde va Luis, donde va el doctor también acompañándonos, a hablar con los profesores, con las profesoras en las escuelas, con los doctores, con los padres y madres de familia,
para entender exactamente qué está sucediendo y cómo puedes ir acompañando, y que no necesariamente tiene que ir con una modificación hormonal o con alguna cirugía, sino que es esta identidad con la que tú te piensas, te sientes, te sueñas, cuando cierras los ojos es con quien tú te dices que eres. Entonces, bueno, acompañar el espacio de las escuelas también a nosotros nos ha resultado muy interesante. Hemos tenido éxitos importantes en escuelas, por ejemplo, de hablar de baños mixtos, porque luego no saben a qué baño entrar. Justo eso te iba a preguntar, o al porque de hombres. Mauricio es lo que nos dice, ¿no? Él tenía ganas de entrar al baño de los hombres porque es, pues... Porque es un hombre. Sí, y aparte es lo que se ha dicho desde que somos chiquitos y en esta idea de veras solo ser binarios, que tienes razón, hay que romperla completamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué propondrías para las escuelas? Hay varias maneras de abordarlo en las escuelas y todo depende también del tipo de baños que existan en las escuelas. Cuando los baños son individuales, es decir, es una puerta y un excusado, recomendamos siempre que sean baños mixtos. Sí, que independientemente hombres o mujeres puedan entrarlo en esta mirada binaria todavía. Cuando los baños son comunitarios, es decir, que tú abres una puerta y hay varios gabinetes, por un tema de seguridad también, ahí sí no recomendamos que sean mixtos, pero sí recomendamos tener baños, uno de todos esos que estén en los pisos, sean mixtos. Y han resultado una maravilla. Nosotros tenemos un ejemplo en una universidad donde fueron las y los compañeros del salón de clases que fueron a hablar con el director de la escuela a decirle, es nuestra compañera, no es un varón, es una mujer, y las mujeres no nos importa que entre al baño de mujeres, la consideramos una mujer. También acompañar a los alumnos, a las alumnas en estos espacios han sido muy importantes. Y lo otro, en el tema de las escuelas, tiene que ver con que en lo que se hacen las modificaciones en el acta de nacimiento y en los registros escolares, que resultan muy complejos, luego es esto del nombre que decías tú ahorita. Maricruz o Ricardo. Lo que hemos recurrido y ha resultado muchísimo, y no sé si a ustedes les haya pasado, en su secundaria, yo era Loaz, ¿no? No era Jacqueline. Entonces decíamos, bueno, pues llamémonos por los apellidos en lo que están haciendo precisamente esta transición, que primero es una transición de apariencia, como decía Mateo, como decía Mauricio, que es un rol, que es más bien entrarle a este tema de rol. Pero creo que no solamente es el acompañamiento familiar, sino el acompañamiento en las escuelas es fundamental para armonizarlo. Fundamental. Yo he hecho muchas, rápidamente, he hecho muchas intervenciones profesionales en escuelas y en efecto el espacio escolar es fundamental. A veces nos convocan las sociedades de padres y madres de familia, a veces alguna autoridad escolar, a veces papá y mamá de una niña o niño que están en proceso de transición. Yo, el principal temor que he visto en estas comunidades es, bueno, no será un mal ejemplo para mi hija, para mi hijo. Se va a contagiar, ¿no? Se Eso va a contagiar, será una influencia perniciosa, ese es el primero. Y el otro tiene que ver con temor sobre la reacción de los propios chavos y chavas. Lo que quiero decir es que la población joven e infantil es la menos prejuiciosa, para empezar. Se aliviana enormemente porque hay mayor claridad y muchos menos prejuicios. Si le adicionamos el conocimiento científico y humanista, la cosa, como dirán ellos, se pone chida en cuanto a el respeto a la diversidad. Y el otro elemento es que con pláticas, con testimonios, con ilustraciones, mamá y papá se persuaden de que el rollo es el respeto a la diversidad y finalmente, y sigo usando el lenguaje de los chavos, agarran la onda. Claro. Ahora, aquí hemos estado diciendo y lo hemos reforzado, los testimonios han hecho el favor de hacerlo muy generosa y amorosamente, la importancia de la familia en estos procesos. Pero bueno, aquí aparece otra vez la gran filósofa posocrática, la chimoltrufia. Así como digo una cosa, digo la otra. Está bien acreditado también que cuando no hay apoyo familiar y escolar, la posibilidad de depresión, de intentos de suicidio, de la utilización de drogas ilícitas, de autoagresiones, se multiplica enormemente. Claro. Por lo tanto, es otro argumento sólido que vemos todos los días de que el apoyo familiar, el apoyo de la comunidad escolar es fundamental para el bienestar de la persona. Sí, claro. Y además es un derecho, como bien sabemos. Claro, eso es. Jessy, ¿querías comentar? Sí, justo. También creo que hay que ver el factor de que
hay una conducta que no está dentro de la normalidad y siempre es castigada, ¿no? Y creo que también tanto los testimonios como, por ejemplo, desde Red de Juventudes Trans, que tenemos encuentros con pares, que tenemos también encuentros entre jóvenes, las mamás, los papás van cuando hacemos alguna actividad, pues siempre lo que trasciende todo es que yo castigaba, ¿no? Y es que esa es la lógica, que cuando algo no es permisible se castiga, entonces genera miedo, entonces ese miedo genera un silencio, ¿no? Claro. Y desde acá siempre decimos, el silencio no nos salvará, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Y bueno, estamos a punto de entrar a otro corte y regresando voy a estar aquí con Lourdes, que justamente es la mamá de Mauricio, para que nos platique su historia. Quédate con nosotros. Continuamos y en este momento le vamos a mostrar imágenes de personas que han desaparecido y hacemos este servicio todos los martes para que con su ayuda puedan reunirse nuevamente con sus familias. Es muy importante que ponga atención y que no dude en comunicarse si tiene alguna información que considere que puede ser útil. Ahí aparecen los teléfonos a los cuales usted puede llamar. La primera foto es la de Juan Antonio Hernández Rivera, quien se extravió en Guadalajara, Jalisco, el 21 de febrero de este año 2018. Le repito, su nombre es Juan Antonio Hernández Rivera. La segunda fotografía que vamos a ver es la de Brian Uriel Vega Sánchez, quien se extravió en Cerrada de Oyamel, Manzana 13, lote 25, en esquina con Segunda Cerrada de Camelia. Esto es en la colonia San Clemente de la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Brian Uriel Vega Sánchez se perdió el 15 de julio de este año 2018. La tercera imagen es la de Fernando Jesús Ruiz Bucio, quien se perdió en curva de Santiago Sula, en la colonia San Pablo, Atlazalpa, en el municipio de Chalco, del Estado de México. Fernando Jesús Ruiz Bucio está desaparecido desde el 19 de abril de este 2018. Y la última fotografía del día de hoy es la de Guadalupe Idali Portillo Cárdenas, quien se extravió en la colonia Valle de Allende, esto es en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Guadalupe Idali Portillo Cárdenas se perdió el 3 de agosto de 2018, es reciente. Muy importante que usted se comunique, por favor, y de antemano se los agradecemos. Vamos a retomar nuestro tema del día de hoy. Cris, adelante allá con tus testimonios. Claro que sí, mi Sandy. Bueno, como les dijimos justo al final del bloque anterior, está conmigo Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Bien. Tú eres la mamá de Mauricio. Sí, yo soy la mamá de Mauricio. Ok, ¿a ti en qué momento fue cuando Mauricio te comentó que él era trans? Él me comentó a partir de los 15 años, me dijo que él desde pequeño no se sentía ser mujer, él no se sentía a gusto con el cuerpo que tenía. Uh-huh. Y de hecho, pues su papá y yo vimos todo eso desde pequeño, porque veíamos que le gustaba jugar con sus primos, a la bicicleta, con pelotas, nunca pedía muñecas, era muy activo, era muy, pues sí, todos esos juegos de niños que le llamaban la atención. Y bueno, yo siempre tenía esa idea, digo, oye, algo pasa con mi hija, porque pues yo quería vestirla con como sus vestiditos, sus zapatitos, sus moñitos, y siempre me decía, es que yo quiero un pantalón porque me siento a gusto, quiero ir a jugar con mi primo, quiero ir a jugar a la bicicleta y quiero correr, y esa falda no me gusta y me siento incómoda, me siento incómoda. Uh-huh. Entonces, me lo manifestó siempre desde pequeño. Y en el momento en el que te lo dijo, entonces para ti ya no fue una sorpresa. No. Pero ¿tuviste también un proceso de duelo, de despedirte de tu hija? Pues sí y no. O sea, yo lo manifestaba mucho. Y yo decía, pues algo pasa. Y como es en la ignorancia, a veces es lo que nos hace esa parte que no entendemos mucho, ¿no? Pero claro. Lo fundamental para nosotros como papás de Mauricio siempre fue, como ha dicho la familia de Mateo, el amor. Uh-huh. Y el derecho, precisamente lo que dicen los expositores, el derecho a que mi hijo sea feliz. Oye, no hemos preguntado, pero ¿qué pasó con la familia extendida? Porque
claro, una cosa es que de repente Mauricio te lo diga a ti, y de repente tú también lo tienes que comentar con tu propia familia extendida, o sea, no sé, tus padres, tus hermanos, tus primos, etcétera. ¿Cómo te fue a ti con eso? Cuando Mauricio nos expresó, porque precisamente nosotros también somos una familia unida, yo no sé, tardó mucho tiempo en expresarlo. Yo platicábamos, pero nunca lo expresó. La primera cosa que es fundamental en los niños trans es que siempre es, la característica es siempre ser su carita triste. Yo siempre veía a mi hijo siempre con esa carita triste desde kinder, primaria y secundaria, y como lo mencionó hace rato, él siempre sufrió mucho bullying, era agredido, y siempre yo decía, bueno, pues dime, yo voy a hablar, y decía, no, es que yo tengo que salir adelante, pero le digo, no, es que también tienes el apoyo de tu familia. De ahí, cuando le expresó a su hermano, como que sí me sentí, pues a la vez mal, porque digo, bueno, pues siempre hemos hablado y siempre hemos convivido como una familia, pues unida, porque siempre se dirigió más a su hermano, pero yo creo que Mauricio me comentaba que también era por lo mismo de la sociedad, que la sociedad siempre lo dañó, siempre las maestras lo atacaron, no, tú no vayas allá porque tú eres mujer y no tienes permiso. Entonces, él en su cabecita siempre pensó que a lo mejor como la sociedad no lo aceptaba, también su familia lo iba a rechazar. Claro. Entonces, él estaba indeciso. Él siempre se aceptó y se quiso como hombre, pero como nosotros éramos papás de él, él pensaba en su cabecita que nosotros no lo íbamos a aceptar. Oye, y cuando él nos dijo, él lloró junto con nosotros, y nosotros también y esta palabra siempre nosotros le dijimos, hijo, tú no eres nuestro hijo, eres parte de nosotros, ¿sí? Y tú eres, tienes derecho a ser feliz, y eres nosotros contigo contra el mundo. Muchísimas gracias, Lourdes. Claro que sí. Un gran ejemplo también de muchísimo amor con Mauricio. Muchísimas gracias a todos. Bien. Y bueno, de este lado también tengo a Fer. ¿Cómo estás, Fer? Hola, bien. Bienvenida. Gracias. Oye, ¿tú en qué momento fue cuando te diste cuenta? Bueno, yo la verdad fue en la adolescencia cuando me di cuenta. Durante la infancia, pues realmente no tuve ninguna idea o algo que me dijera que quería ser niña. Más bien fue en la adolescencia con los cambios, que ya fue cuando empecé en la secundaria, que ahí descubrí todo esto. ¿Y te costó trabajo entender lo que estabas descubriendo? Pues al inicio, pues yo no conocía mucho de los términos ni nada. Yo simplemente sabía que me gustaban como las cosas de chica y vestirme como chica, y era como lo único que sabía o que descubrí. Ya después fue que encontré ya los términos y todo. Oye, ¿en qué momento, a qué edad empezaste? ¿Tú sí estás tomando hormonas? ¿Estás haciendo una transición? Sí tomé hormonas. Ha sido como un poco intermitente en mi caso también. Yo empecé más o menos a los 18 años a tomarlas. Primero fue como autohormonándome, y ya después fue como con doctor y todo, como a los 20. ¿Por qué de repente, perdón que me asombre, pero por qué tomaste la decisión de autohormonarte? Porque yo quería hacerlo, pero sabía que no tenía los permisos ni de mis padres, ni cómo ir, porque era todavía menor en ese tiempo. Ajá. ¿Cómo le avisaste a tu familia? Bueno, yo hablé con mi mamá, yo creo que tenía como 13 o 14 años. ¿Y qué le dijiste? Le dije que me gustaba vestirme como chica, me acuerdo muy bien. Primero le dije a mi mamá y luego le dije a mi papá. Ahora, pero ella ya notaba como ciertas cosas de antes, de hecho ella fue la que me interrogó. Sí, oye, Fer, un poco estuvimos comentando sobre los términos. Luis nos aclaraba, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, ser transvesti, que es trasvestirte, ¿no? Vestirte como se supone que la sociedad nos dice que debemos de vestirnos los hombres o las mujeres, y otra cosa es ser transgénero. ¿Tú cómo te reconoces? Bueno, yo al inicio pues sí fue como un travestismo nada más.
Después, cuando empecé a tomar hormonas, pues sí es como un transexual. O sea, sí, sí decidiste que querías también que tu cuerpo se modificara. En ese momento sí, ya después te das cuenta que no son tan necesarias las hormonas y que el hecho de ¿por qué no tomarlas son tan o no tomarlas, bueno, ya a esta edad pues me doy cuenta que no me hacen menos mujer. Claro. El hecho de tomarlas no me hace más mujer, ni el dejar de tomarlas me hace menos mujer. Claro. Ni social, ni legalmente, ni en mi familia, ni de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces ya también como que relaja un poco eso de decir ya no tomar las hormonas como algo obligatorio como para poder ser mujer, sino es simplemente más como no son tan necesarias. No son. Híjole, gracias, Fer, por ese comentario. A ver, sí, adelante. Sí. Todo el panel está levantando la mano, por favor. Vayamos en orden. Cada uno va diciendo. Jessie, empecemos contigo. Creo que también aquí hay una forma como de todas las transiciones son válidas, como lo decíamos. Y en cuestiones también de recibir la información, creo que también es importante hablar sobre los mitos que siempre se tienen y a los cuales la desinformación que te acercas, ¿no? De pronto muchas personas trans pensamos que, bueno, hay que reconocer y tal vez aquí ya lo han tocado, pero bueno, es necesario como compartirlo. No es lo mismo orientación sexual a identidad de género, ¿no? La cuestión de la orientación sexual, pues es una atracción erótico-afectiva que sientes hacia otra persona que puede ser de tu mismo género o de diferente género, ¿no? O de ambos. Y que la cuestión de identidad de género, como bien ya lo definieron aquí, pues esta cuestión personalísima de cómo te identificas internamente y que va ligado mucho a que muchas veces lo primero que se te viene a la mente cuando eres una persona trans es seguramente soy gay, porque es la primera palabra que existe, ¿no? Claro. Seguramente soy lesbiana, porque es la primera palabra, es lo más cercano. Entonces, creo que el acercarnos a los términos también es importante, porque más allá de ser una cuestión que te cierre, sino más bien te ayuda, como bien lo dijo, te ayuda a nombrar qué está pasando, cómo me identifico. Y otra cosa es, pues, que las cuestiones de que esas transiciones que a veces lo primero ante la urgencia es me autohormonizo, ¿no? Y muchas veces no vemos que se corre el riesgo. Tenemos muchas compañeras, principalmente trabajadoras sexuales, que se inyectan polímeros, que recurren a estas cuestiones clandestinas y que creo que ahí deberíamos de tener también un poco de cuidado de saber que no es porque ellas no sean responsables de su cuerpo, sino que el Estado tiene una obligación y esa es garantizar de manera integral el derecho a la salud y que ese derecho al no ser garantizado, estas conductas pues obviamente tienen una recurrencia, ¿no? Claro. Y que muchas veces dentro de estos mitos, pues también en las infancias está seguramente tú eres así porque abusaron sexualmente de ti, ¿no? Y que obviamente eso cierra que hay un tema. Las cuestiones de abuso sexual muchas veces son silenciadas porque, claro, por ejemplo, hay personas trans que en lo particular sobrevivimos a temas de abuso sexual, ¿no? Y que obviamente nos ha costado muchísimo hablarlo, pero que, ojo, eso no va a ser motivo para justificar mi cuestión de identidad de género. No tiene nada que ver. No, que no tiene nada que ver, que más bien, en lo personal actualmente yo tengo un acompañamiento psicoanalítico, que tengo una cuestión también, pues que me permite una escucha, ¿no? Donde siempre decimos, hay que acudir a una cuestión de acompañamiento, pero no porque sea una cuestión de que se detone la identidad o la cuestión de la orientación sexual por una cuestión de un abuso sexual, sino eso es muy aparte, sino que muchas veces no hay que apostar por eso, porque muchas veces las personas que lo vivimos sentimos así, de, no lo hablo porque entonces voy a reconfirmar que claro, eso me hizo tal, ¿no? Claro. Y que más bien vas a reconfirmar es otra cosa. Una mentira. Una mentira, exacto, una mentira que muchas veces los grupos religiosos ocupan eso, muchas veces los grupos conservadores, y que como dije hace rato, ¿no? El miedo y el silencio no nos salvarán, y que más bien empezarlo a hablar es también quitar esos mitos de decir, hablar de cuestiones de identidad también es hablar de cuestiones de cuerpo, ¿no? Y las cuestiones de cuerpo, obviamente, muchas veces encierran silencios que es necesario, pues, empezar a hablar, ¿no? Sí, ¿querías comentar algo? Sí, mira, yo creo que quienes nos están viendo ahora con los testimonios que cada una y cada uno de ustedes ha dado, y ver sobre todo que son personas tan jóvenes, de lo que estamos hablando es la gran posibilidad que han tenido ellas y ellos desde los 17, 15 años de incorporarse a la sociedad desde muy temprana edad
con la identidad de género, la cual se identifican. Llegar así a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, a buscar el trabajo, construir una familia, no solamente te hace más feliz, sino además te hace la vida mucho más fácil. Por eso es que insisto y siempre estaré insistiendo en la importancia de la atención a las niñas y a los niños trans. No se les hace caso, no se les quiere escuchar, se dice que esto mismo que decía Jessie, que han sido abusados, o que claro, tuvieron una mamá castrante, o claro, un papá misógino. En fin, en verdad, está comprobadísimo. Si una niña, niño, adolescente trans, desde muy temprana edad, se le acompaña, se le reconoce el género con el que se identifica, va a ser mucho más fácil incorporarse a la sociedad que cuando lo tienes que hacer a los 40 o a los 50 años. Como en cualquiera de las situaciones, también, por ejemplo, con la homosexualidad, ¿no? Es igualito. David, adelante. Si algo nos enseña la sexología es que hay diversidad dentro de las diversidades. Es una gama amplísima de posibilidades y de expresiones como en arcoíris o más allá. Yo quiero agradecer mucho los testimonios de todas las personas porque nos siguen permitiendo el aprendizaje de lo humano. Y aludo a la situación de Fer porque me es importantísimo decir que hay que tener cuidado con las hormonaciones, ya sea automedicación o prescritas por algún médico o médica. ¿Por qué? Porque si no sabemos, por ejemplo, que la administración de estrógenos sumadas al hábito de fumar nos pueden provocar tromboembolias o cuando menos dilataciones varicosas, y si no tenemos las herramientas para poderlo impedir, creo que nos estamos equivocando. En ocasiones hay que tener la humildad suficiente para permitir que alguien que sepa de esto asesore. No va a bloquear ni a obstruir la libre decisión de la persona. Los psicoterapeutas, los médicos, los sexólogos no actuamos por nuestra cuenta, ponemos en el centro de las decisiones a la persona, pero sí tenemos la obligación profesional de decir, a ver, cuida tu hígado, bájale al chupe, deja de fumar, te vamos a cambiar este fármaco con estrógenos por otro diferente que no te haga algún efecto secundario, etcétera. Subrayo mucho esto porque luego yo veo en algunas páginas de grupos activistas que hacen una labor extraordinaria, pero que a veces creo que omiten la intervención profesional, donde he visto notas como, no le hagas caso a tu médica, tú usa esto que a mí me ha salido re bien. Creo que es importante la asesoría profesional en estos campos, siempre poniendo en el centro la libre decisión y la autodeterminación de la persona que está en el proceso de transición, independientemente de su edad. Sí, muy importante. Vamos a un corte, regresando, Luis se queda pendiente, por supuesto, regresando te damos la palabra, Luis, para completar las opiniones de todo el panel. Y Sandy, una llamada. Lo que está diciendo el doctor Barrios, hay médicos y psicólogos que nos están preguntando y que vale la pena también recomendarles que se asesoren si no conocen bien del tema, porque no pueden a lo mejor ayudar a algún paciente si no conocen el tema. Continuamos, ya casi estamos por finalizar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por toda su participación y le adelanto que la próxima semana nuestro tema va a ser la sobreprotección puede generar hijos violentos. Y cuando hablamos de violencia, pues son muchos temas los que abarca la violencia. En este caso puede ser la violencia de los hijos hacia los padres, con reclamos como yo no te pedí nacer, tú me educaste así, de ¿qué te quejas, mamá, si lo aprendí de ti? Querías un hijo, ¿no? Aguántate. Entonces, este tipo de frases llevan detrás un alto contenido de violencia y cuando de parte de los padres hay una respuesta similar, pues se vuelve un círculo y en la familia empieza a complicarse todo y las relaciones familiares pues son amenazantes. De esto queremos hablar la próxima semana, de qué manera se pueden arreglar, se pueden suavizar estas relaciones y de qué manera también, sobre todo, la sobreprotección puede estar dañando y violentando a nuestros hijos. A veces creemos que los estamos cuidando, pero detrás de ello puede haber violencia. Acompáñenos la próxima semana y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Muchas veces responde incluso al mismo contexto en que la persona, pues obviamente heredó todo un sistema que le enseñó a que ser mujer y ser hombre era de una forma, ¿no? Hay historias que al final son de lucha y resistencia. Creo que el núcleo familiar es uno de los primeros espacios donde se expresa no solamente el tema de la identidad se comunica, sino la expresión de género, ¿no? Eres quien tú eres,
creo que cambia totalmente la Claro. diferencia para salir al mundo y simplemente también sentir un orgullo de quién eres a pesar de toda la violencia. El derecho a la felicidad que tienen las chavitas, los chavitos, los hombres y mujeres trans. Para mí hay una triada, son 3 cositas, pero sumamente importantes. El conocimiento, el cambio actitudinal y el amor, que va a propiciar cambios positivos la hormonación, modelando el cuerpo al gusto de la persona. De incorporarse a la sociedad desde muy temprana edad con la identidad de género, la cual se identifican. En la importancia de la atención a las niñas y a los niños trans. No se les hace caso, no se les quiere escuchar. Está comprobadísimo. Si una niña, niño, adolescente trans desde muy temprana edad se le acompaña, se le reconoce el género con el que se identifica, va a ser mucho más fácil incorporarse a la sociedad. Si algo nos enseña la sexología es que hay diversidad dentro de las diversidades. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando a través de redes sociales. En Twitter nos dicen un comentario respecto a la importancia de que los padres acompañen a sus hijos, porque se ha visto que al ser rechazados pueden incurrir en otras conductas de autoagresión y de depresión. También es un comentario que nos hacen. También en redes sociales, en Facebook Live nos dicen: muy buen día, felicidades por el tema, felicidades a Diálogos en Confianza. Otra persona de Facebook Live nos dice que ojalá realmente se pueda sembrar una semilla de entendimiento en la sociedad, que esto sea real. También nos dicen: excelente tema, gracias por hablarlo, espero que genere un cambio de no discriminar a las personas transexuales, excelentes panelistas. También nos dicen abrir la posibilidad de aceptar que podemos ser más que solo 2 opciones, que hay toda una gama para vivirse. También nos comentan: vivimos en una sociedad heteronormativa que ha avanzado, pero creo que el cambio se necesita va a ser poco a poco, y felicita al programa por este cambio en el que estamos contribuyendo. Muchísimas gracias. Sí, qué importante todos los comentarios que están teniendo. Y bueno, Luis, por favor, te quedaste con un comentario del bloque anterior. Lo más maravilloso es justamente agradecer los testimonios, los abrazos, las sonrisas, el estar juntos, compartir justamente, aquí estamos y damos la cara y estamos muy bien. Del punto de vista de lo que han comentado David, no es porque David lo dice nada más, que además de la gran trayectoria que tiene y de la experiencia, está basado también en trabajo a nivel mundial, y hay una Asociación Mundial para la Salud de Personas Transgénero, la WPATH, que pueden checar estándares de cuidado acordados. Ya está en una versión 7, o sea, esto está evolucionando constantemente y se aprende los temas de hormonización, las opciones de hormonización, lo que hay que cuidar, y entonces pueden referirse, todo mundo puede verlo ya en internet y lo puede consultar y puede llegar con su médico y decirle: mira, aquí está lo mejor que se sabe hasta hoy, y estas son las asociaciones reconocidas para ayudar a hombres trans, a mujeres trans, a niños, qué cuidar, cuáles son los riesgos, qué es reversible, qué no es reversible, y con esa información más seria, más científica, porque la ciencia es lo que dice, esto es lo que sé hoy. Claro, eso es bien importante entender. La WPATH es referencia obligada, y después hay adecuaciones, pero desde esa base, y ahí participan personas trans, profesionales trans, médicos que han trabajado el tema durante muchos años, y esa es la principal referencia. En México, el secretario de Salud, a raíz de la reunión con el presidente hace más de 2 años, ya emitió un protocolo de atención en derechos humanos para el bienestar de personas trans y de diversidad sexual. Ahí también está retomado mucho. Entonces, hay muy buenas referencias, hay muy buenas asociaciones, hay buenos profesionales con quien no nos vayamos a la primera, hay que entrar con información, y si el profesional con el que van no les da lo que necesitan para afirmación de atención, pueden ya reclamar a nivel legal que no están cumpliendo un protocolo, o referir y buscar asociaciones, las que están aquí mencionadas en el programa,
para pedir referencias serias y sobre todo porque es el cuidado de ustedes mismos. Claro, los padres, muy importante. Un tip para los padres, Sí. qué bueno que están con los hijos. No quieran ir más rápido que sus hijos. Acompañen a sus hijos y hijas y pregúntenles esto, ¿estás lista, esto para que hagamos esto juntos? No, y entonces era más fácil porque la referencia básica es el bienestar, el cuidado y la protección de sus hijos. Claro, bien importante, sí, ir al ritmo de ellos. Y bueno, aquí tengo conmigo a Cintia. ¿Cómo estás, ¿Qué Cintia? tal? Mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Oye, tú dices que empezaste tu transición ¿a qué edad? A los 28 años fue cuando la inicié. Oye, y me estabas comentando algo que es muy importante que pongamos sobre la mesa, por eso me quiero ir directo a ese tema, que tú dices, bueno, una cosa es quién soy y otra es quién me gusta, y ese es un tema que para ti fue también como algo para sobresaltar, porque como eres mujer, querían que a fuerzas te gustaran los hombres. Platícanos un poco. Efectivamente, con muchísimas compañeras trans principalmente, donde me ha pasado que pasa esta endodiscriminación precisamente, donde pues a mí en mi caso yo soy una mujer trans, ¿no? Pero que soy una persona bisexual, ¿verdad? Entonces, pues precisamente me hacen comentarios como el de, pues, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que si te hiciste, ¿no? Ponen esa palabra mujer, pues te gusten las mujeres, ¿no? En este caso también los hombres. Entonces, es algo muy importante y que he estado yo también trabajando desde aquí, desde nuestra Asociación Evolución Transfénix de México, para empezar a visibilizar estas, pues, diversidades dentro de la diversidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante también abrir los ojos a la sociedad, a las compañeras y compañeros, compañeres, pues justamente que no nada más tenemos que entrar dentro de lo heterosexual, de lo cisgénero y en ser blanco y negro, ¿verdad? Claro, es que es muy importante y yo quiero puntualizar eso que creo que aclara mucho. O sea, una cosa es quién soy y otra quién me gusta, es muy diferente. Efectivamente, y otro punto muy importante, por ejemplo, yo soy una mujer trans, pero mi expresión de género no es femenina, por decirlo así, en los estándares sociales, ¿verdad? Porque muchas veces me dicen, pues es que te ves muy machorra, dicen por ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, pero yo soy feliz así, o sea, Claro. ¿cuál es el problema? Claro, muy importante también. Es que es no caer otra vez en los En esos mismos estereotipos. Cintia, efectivamente. muchísimas gracias. Gracias por Al estar aquí, contrario. gracias por haber venido. Y bueno, de este lado tenemos a Bedere. Hola, Beder. Beder, ¿cómo estás, Beder? Bien, mucho gusto. Mucho gusto igualmente. ¿Cuándo empezaste tú con tu transición? Yo empecé a los 29 años y nada más estuve 6 meses en hormonación. Tiene como año y medio que ya no estoy en TRH. Ujú. ¿Tú tomaste la decisión de vivir este proceso de hormonación? ¿Por qué? Porque quería ver cambios en mí, la voz, que pues la grasa se distribuye diferente y pues bueno, la masculinización más que nada. Ajá. Y ahorita que la ves tan clara, ¿qué es lo que cambió? Pues me cambió la voz y ya no me volvió otra vez a como la tenía anteriormente y obviamente la grasa otra vez volvió a como la tenía antes, pero realmente ya pasas por un proceso en el que vas entendiendo que no necesitas hormonizarte para ser quien eres. Ujú. Entonces en este momento pues no tengo problema en no estar en TRH, simplemente vivo mi expresión y mi identidad de género como es. Ujú. ¿Y a qué edad les avisaste a tu familia? Pues desde muy chico yo siempre, como desde los 3 años yo me di cuenta. Ujú. Y yo creo que ellos empezaron a dar cuenta como desde la secundaria más o menos cuál era mi sentir y mi expresión, ¿no? hacia la sociedad. Oye, ¿y quién te gusta? A mí me gustan, bueno, estoy casado y tengo una bebita de 9 meses. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Felicidades por esa bebita. Y bueno, de este lado tengo a Joshua. Hola. ¿Cómo estás, Joshua? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿En qué momento tú te diste cuenta? Pues yo puedo decir que desde siempre fui así, Ujú. siempre fui muy masculino. De hecho, me ponían vestiditos y los zapatitos y todo eso, y pues siempre decía no. Ujú. Pero como comentaba Mateo, siempre tienes la inquietud, pero no sabes cómo llamarlo. Claro. Entonces, ¿En qué momento supiste cómo llamarlo? por los videos de un chavo que igual estuvo aquí, Ujú. Christopher Juárez, Ujú. yo supe cómo llamarlo. O sea, yo no tenía información de nada. Ujú. Y cuando vi un video justamente el de presentación, dije, sí, exactamente. Exactamente. Eso soy. exactamente. Me leyó la mente. Exactamente. Ok. ¿Y en qué momento empezaste tu transición? Yo llevo
bueno, transición física, puede decir que llevo como 3 años, más o menos. Hormonal, pues ya llevo 11 meses en TRH. Ah, ok. Tomaste la decisión de sí. Sí. ¿Y es bajo cuidado clínico? Claro. Eso es muy importante por lo que nos dijo David. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Adelante, Sandy, por favor. Sí, Cris, mira, yo agradezco personalmente muchísimo estos testimonios de corazón. Gracias por tenernos la confianza y tener la confianza en el programa. Y les quiero leer, bueno, más bien quiero decir que hay una llamada muy violenta, de verdad, no la puedo ni leer al aire. Nos la hace Prócuro. Es completamente agresiva, ataca a todas las personas que están comunicando su vida, su testimonio el día de hoy. Y bueno, de esto se trata el programa, de quitar esta violencia, de quitar esta idea, de que de verdad estos estigmas se quiten, de que nos quitemos también el miedo, nos informemos, dejemos de ser ellos y nosotros, ¿no? Que seamos todos y que realmente podamos convivir, vivir en paz, y este amor del que hablabas, Cris, pues que se multiplique, porque no suma nada lo que nos dice Prócuro. Yo leo su llamada, la leímos todo el equipo, agradecemos su participación, sin embargo nos parece profundamente dolorosa y violenta, y no va para nada con la línea y la idea de este programa. Sí, yo creo que es importante, perdón. No, adelante, David, Cris. porque es importante, bueno, todos somos la voz de diálogos y por supuesto que aparte seguimos la línea de Canal 11, que es muy importante que todos ustedes lo sepan, y es una línea de profundo respeto. Y ¿saben qué? A mí, después de este programa, lo único que me queda es celebrar la diversidad. La diversidad es maravillosa y hay que celebrarla. Vivimos en un mundo maravilloso. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo diría que algo que campea en Diálogos en Confianza, me consta porque he venido desde hace muchos años, es una cultura de paz y de respeto a las diversidades. Así es. Aquí podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, pero no quiere decir que tengamos permiso para agredir, para atacar, para violentar. Yo creo que si queremos realmente cambiar las cosas, si queremos favorecer que haya paz, respeto, tranquilidad, una cultura de la diversidad respetable y respetuosa, es importante deponer las actitudes violentas. Ya tenemos suficiente violencia en este país para seguirlo fomentando y seguirlo propiciando. Maravilloso que haya disidencia, pero sinceramente, qué mal que haya falta de respeto. Hay mucha disidencia y eso se respeta. Los comentarios todos los leemos, todos son válidos, sus opiniones. Sin embargo, este alto contenido de violencia ya no lo podemos permitir. No, y no lo vamos a ver. Valencia, esa violencia gracias por tu comentario. ya está infringiendo la ley. Sí, esa violencia está infringiendo la ley. Era lo que quería decir un poco. Por favor. A mí me parece que, por supuesto, las personas podemos opinar lo que querramos, pero el respeto es fundamental. Pero cuando rayamos a mandar mensajes de odio, quiero decirlo y decirlo con mucha claridad, porque siempre lo he dicho, la discriminación es un delito. Los mensajes de odio es un delito. ¿Por qué? Porque violentan a las personas que tenemos los mismos derechos más allá de nuestras diferencias. La misma humanidad. Y que las diferencias no son defectos, son diferencias que abonan a la armonización de una sociedad. Es lamentable estos términos. Eso justo que estás diciendo, como ya sabemos que sí está mal, ¿qué podemos hacer si de repente somos sujetos de esa violencia? Pues mira, yo siempre lo que digo es que primero no se traten de justificar, es decir, claro, me están violentando, nadie merece ser violentado ni violentada. ¿Podemos levantar una demanda? Pueden venir al COPRED, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Este año llevamos atendidas a más de 2.700 personas. Afortunadamente el tema de la diversidad sexual y de género en la Ciudad de México lo hemos ido superando y gracias a organizaciones de la sociedad civil, como están acá las compañeras, yo sí lo quiero decir, que su papel ha sido fundamental para modificar el pensamiento, pero desafortunadamente todavía hay muchas conductas transfóbicas, todavía hay mucha discriminación. Pero yo creo que es importante levantar la voz. Nadie se quede callado. La reparación del daño nos la merecemos todas, la disculpa nos la merecemos todas las personas. Y eso es lo que se va a buscar, y hacerlo, ¿no? sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Luis, querías decir algo. Responderle incluso a esta persona que llamó, no ha visto nada. Porque, bueno, aquí ya ve, lo más valioso son los testimonios, decir aquí estamos, y aquí estamos tantos, el gobierno, las asociaciones, los gobiernos federal y de los estados, no solo el COPRED,
están trabajando constantemente para visibilizar, respetar, incluir, celebrar. Y yo diría, todavía falta entender, porque en otros países están ya visibilizando sí a los niños. Aquí muchos han salido, cuando dan testimonio todavía con, no se ve la cara, no tienen todavía miedo a compartir, sí. Anónimos. Pero en otros países, en España, la Fundación Crisalis, la Fundación Daniela, en Chile, la Fundación Juntos Contigo, Fundación Selena, están diciendo, aquí están nuestros niños, están felices, están muy bien, así como cualquier otro niño de 2, de 3, de 4 años. Y ese compartir, les invitamos a quienes les interese a entender de que esto es mucho más profundo de lo que incluso se ha podido mencionar. Y justo para abonar a eso, toda la información la tenemos en las redes sociales. Gracias a todos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.